Entonces, Robert, a ver, yo me di cuenta de lo siguiente, tertulia 111. Eso habla de un número que se suele llamar maestro, de la alusión a una disciplina que se llama numerología, y después encontré otras cosas también que para no abrumarte, o sea, comenzamos por atacarte con lo siguiente. ¿Qué es un número maestro? ¿Qué es el 111? ¿Cómo podés vincular numerología y astrología? Los números, al fin y al cabo, son patrones energéticos, son arquetipos, y los arquetipos están en la astrología. Entonces, si bien los números, a mi entender, no tienen una correlación perfecta con un arquetipo planetario, sí que se puede hacer bastantes analogías. Cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos el 3 y el 111 son 3 números encadenados, estamos refiriéndonos a una figura que es un triángulo. Dentro de la astrología existen los trígonos, que son al fin y al cabo cuando hay una relación dentro de la circunferencia celeste de 120 grados que conforman un triángulo. Y es una relación de armonía. De hecho, también lo podemos vincular con la tercera dimensión. La tercera dimensión es, si la primera dimensión es un sujeto sin objeto, la segunda dimensión es un sujeto con un objeto, por ejemplo, el reino animal o el reino vegetal, y la tercera dimensión, que es la humana, es un sujeto, un objeto y una conciencia que percibe a ambos. Entonces, esa santísima trinidad de la tercera dimensión o del número 3 representa la armonía del observador, desde que está el que mira las cosas desde fuera. Cuando nosotros observamos las cosas desde fuera, todo se ve más fácil. De hecho, es algo que cualquiera puede comprobar. Cuando un problema le sucede a otra persona, es mucho más sencillo de resolver que cuando me acontece a mí en primera persona. Cuando me sucede a mí algo que no me gusta o que me gusta o lo que sea, estoy en segunda dimensión. Hay un objeto o una circunstancia que actúa sobre mí y tengo una visión de túnel que me permite o me impide ver a los lados. Cuando estoy en el número 3, yo puedo ver a los lados. Entonces, ¿qué son 3 unos? Si el 1 es ese sujeto autorrealizado, autoperceptivo, ese yo soy perfecto, un 111 son 3 unos. Es una trinidad de unos. Serían como 3 individuos autorrealizados que perciben la realidad con máxima objetividad. O sea, que sería elevar a una tercera potencia ese uno, esa unidad perfecta de autopercepción, de estar en uno mismo en introspección perfecta, que sería la primera dimensión, pero multiplicado por 3. Eso sería un 111, con lo cual los números maestros implican una repetición, 2 arquetipos vinculándose entre sí. Y si encima son 3, pues todavía le agregamos más potencia. Está todo más que completo y qué casualidad que hoy surgió, o mejor dicho, va a terminar surgiendo que seamos 3, cuando el programa ahí transcurra por su segunda mitad. Y después, Robert, complementando esto, resulta que me di cuenta el tema de que en un día de abril de 1912, hace 111 años, 111, el mismo número, en nuestra tertulia, pasó algo acerca de lo cual se continúa hablando, quizás se continúe hablando por el resto de los siglos, y lo interesante es que justamente también a distintos niveles. ¿Por qué? Porque se hundió el Titanic, un bicho gigantesco, que para aquel momento tenía fama de ser algo así como lo más indestructible del sistema solar y alrededores. Curiosamente tuvo un gemelo que también se hundió. Y por otro lado, cuyo nombre no recuerdo. Y por otro lado, en lo que podríamos decir el mundo alternativo, disidente, conspiranoico, está esta historia, parece que más que fundada y creíble, de que hubiera sido un sabotaje porque ahí había unos señores que si llegaban a destino, lo cual también hubiera frustrado además la película de, ¿cómo se llama? Kate Winslet y DiCaprio. Fíjate la cantidad de intereses encontrados. Esos 3 señores o grupito hubieran evitado la formación de la Reserva Federal, que es un poquito bastante la base de todos los males, más o menos de que primero respiremos dinero, dependamos del dinero, después del oxígeno, después del agua. Entonces, eso podrían haber evitado esos señores si no les pinchaban ahí la doble carcasa de acero. Entonces, ¿qué te genera la cuestión del Titanic? Comprobaste por tu método científico que haya tenido
sentido esta interpretación conspiranoica Claro, de lo que ocurriera. a raíz de los hechos, pues todo tiene bastante sentido. Es decir, pues el Titanic se hundió para que Leonardo DiCaprio luego pudiera hacer la película. Bueno, realmente, claro que tiene mucho sentido la versión alternativa. Creo que eran los Rothschild los que supuestamente pues, hicieron el sabotaje. Y a raíz de todo lo que ha pasado con la Reserva Federal, que es básicamente la estafa del sistema financiero que vivimos ahora, o sea, ese primero, pues, recuperar el oro, darte un dinero fiat, luego ese dinero fiat ya ni siquiera tenía que estar respaldado por oro, y hay un momento ya que el dinero fiat ya lo imprimen ellos, o sea, que se ha ido pervirtiendo, degradando lo que es el valor de las cosas. Hemos pasado de un trueque a un elemento neutro como era el oro, como intercambio, a que sea un papel, a que ese papel lo puedan intercambiar y manipular su valor, hasta que directamente ya es un número en una pantalla. O sea, hemos llegado a un nivel de degradación enorme, todo por ese supuesto viaje. Claro, eso más bien es un acontecimiento que expresa cómo la historia vira en un punto importante, pero se sobreentiende que todo eso ya había tan fraguado desde hace tanto tiempo y con tantos intereses que lo del Titanic es una anécdota. Cuando nosotros vemos esto astrológicamente, hay muchos ciclos lentos involucrados. O sea, hay que entender que eso fue, si no me he descontado, en el 12, ¿no? En el Sí, 1912. 1912. 2 años antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, si se estaba fraguando la Primera Guerra Mundial, pues también hacía falta una maniobra de distracción muy fuerte para que la gente no viera el engaño que había allí. De hecho, hace muy poco vi una serie que se llama American Horror Story y en la 10ª temporada había una cantidad de primado negativo descomunal, o sea, era enorme, era una temporada que iba directamente, la segunda parte de la temporada, sobre conspiraciones de Estados Unidos, prácticamente las abordaba todos, pero como si fueran todas reales. Y en una de ellas había un momento en el cual los señores de negro, que eran medio extraterrestres y demás, venían a decir que para que nadie se diera cuenta de las abducciones extraterrestres y de las desapariciones y demás, que iban a ir creando guerras. Digo, bueno, pero la guerra no la podemos mantener indefinidamente. Digo, bueno, es igual, pues crearemos otras distracciones. Y por distracciones digo, tenemos ilimitadas. Podemos crear guerras, podemos crear crisis, podemos crear lo que sea. Para mí eso es un primado negativo descomunal y flagrante, pero que básicamente es cualquier agenda institucional que tenemos a día de hoy con los medios de comunicación mediante. Distracciones tenemos siempre. Y lo de Titanic es una anécdota más, porque al final parar aquello habría sido muy complicado en aquel tiempo y lugar. Por supuesto, ahora estamos en un tiempo y lugar donde sí que podemos pararlo, porque ya le vemos las orejas al lobo, el rabo, las pezuñas y el olfato pestilente que emana. Genial, Robert. A ver, yo para tristeza de la gente voy a inquirir nuevamente a Robert en cuanto a una definición de astrología. Ya empiezan ahí a hacerme cuernos y a tirarme con herramientas sutiles de todo tipo y color. Pero bueno, queremos hacer un programa serio, tenemos un astrólogo y a ver de qué tipo de disciplina estábamos hablando, Robert. ¿De qué trata esto? Es una disciplina que estudia la realidad, solo que en lugar de analizar solo la realidad por sí misma, lo que analiza es el correlato astrológico que la realidad tiene con los astros. O sea, mediante el examen de la posición mecánica de los astros, se examina la realidad buscando un paralelismo. Igual que cuando alguien lanza una tirada de tarot, busca un paralelismo, una analogía entre lo que muestran los arcanos y lo que acontece en el consultante, pues la astrología, de un modo análogo, pero más técnico y más mecánico, está representando a través de sus movimientos celestes un sistema de fractalidad que conecta con la realidad terrestre. Así que podemos entender todo lo humano, lo divino, lo animal, lo físico, lo químico y lo biológico a través del análisis de la astrología. La astrología es la ciencia que, en definitiva, estudia la realidad a partir del movimiento de los astros. Y por momentos al menos yo desde esta plataforma de transmisión te vi congelado, ahí me confundí. O sea, vos estás viendo todo bien. En ningún momento te viste a vos mismo congelado ni a mí. No, no, Está bien. no, yo en No, principio bueno, me he escuchado bien, pero bueno, si quieres lo complemento más para no tener que repetirlo todo. Pero bueno, básicamente es un sistema
que correlaciona el cielo y la tierra. Y como lo que ocurre en el cielo es matemáticamente predecible, es una mecánica que se repite cíclicamente, pero como tiene tantos relojes actuando simultáneamente, todos los momentos son distintos, todos los momentos son conmensurables, son predecibles, y utilizando esa ley de analogía podemos predecir y entender lo que está pasando y lo que sucederá, simplemente examinando tanto retrospectiva como en presente los astros y luego proyectándolos en el tiempo. Perfecto. Robert, a ver, otra cosa que me di cuenta así medio como al pasar, atando cabos. Resulta que una disciplina que se llama constelaciones familiares, algo así que se podría llamar, en pocas palabras, una especie de trabajo terapéutico grupal, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. El tarot, que todos más o menos entendemos que hay un señor, operador de tarot, que cartas de por medio, nos puede ayudar de alguna forma a sacar cosas de nosotros. A ver, una especie de astrología en cuanto a todas las direcciones que tiene de lectura y de proyección y de apoyo terapéutico, así muy simplificadamente. Entonces, yo me acordé de lo siguiente, que en constelaciones se recomienda, en el caso de que uno constele, no volver a constelar hasta 90 días después. Bueno, la persona que constela es la que pasa adelante, está al lado del coordinador, cuenta su problema, de ahí el coordinador va invitando gente a roles de participantes, justamente, y se va transfigurando así una escena. Es muy rara el sistema de constelaciones, o es magia en vivo. Y yo viví eso constelando yo y siendo participante del caso de otros. Y después también, por el lado del tarot, los tarotistas serios te dicen no vuelvas a hacer una consulta después de los 90 días. A ver, en astrología, que el paralelismo supongo que lógicamente vendría a ser para volver a tocar un mismo tema, si hiciera falta tal cual en constelaciones y en tarot, dejar ese aire, ese espacio de 90 días. O sea, puede ser que haya un paralelo entre la astrología, las constelaciones y el tarot también, en cuanto a dejar 90 días para volver a poner la lupa sobre algo por algún motivo. Yo creo que el motivo es que cuando uno hace una consulta en cualquier tipo de sistema oracular, hay una implicación energética, hay una energía movilizada, hay una intencionalidad, y luego hay un despliegue de toda esa energía. Cuando no se permite que esa energía se despliegue, y eso requiere un cierto tiempo, volver a redundar en lo mismo es llover sobre mojado, es absurdo, no te va a arrojar nada nuevo que no haya arrojado la primera lectura. Sobre todo entendiendo que la primera ha sido contundente, que ha sido precisa, que ha sido certera y que no ha sido un conjunto de vaguedades. Es decir, si la información que se ha dado ha sido concreta, precisa, clara, la dirección es obvia y sin ambigüedades, entonces lo mejor es que primero pruebes, apliques, si te resuena lo que te han dicho, que lo pongas a prueba, y luego 90 días después, aproximadamente, pueden ser 2 meses, 3 meses, pero lo mejor es que no vas a dar por saco para preguntar otra vez lo mismo, que permitas que eso se despliegue. Si no lo permites, entonces es como si cada día preguntas la misma cosa al tarot, te va a decir cosas diferentes. Si se lo preguntas a la astrología, te va a decir lo mismo. Y si lo reconstelas, pues vas a mezclar o vas a intervenir en procesos que están a medias. Esto es, por poner un paralelismo, si tú ingieres un alimento ahora, empiezas a masticarlo, lo pasas por el esófago, es como si yo de repente le estoy preguntando al estómago, bueno, esto ya es energía, ya es ATP, ya se ha metabolizado, deja de un rato que pase por el estómago, que pase por los intestinos, que todo tu cuerpo haga su trabajo hasta que esa energía llegue a las células, llegue a la sangre. Pero si tú estás ya abriéndote en canal para ver si la energía llega o no, pues es lo mismo que repreguntar al oráculo cuando tú ya tienes la información, ya la has masticado, ya la has tragado, ahora espera que se digiera. Pues siguiendo el paralelismo biológico digestivo, lo que sugieren las consultas, pues es esto. Es algo diferente respecto a lo astrológico que respecto al tarot o en la constelación, porque en la constelación del tarot se mueve mucha más energía, porque no es un sistema estático, es un sistema dinámico. O sea, lo que se mueve en una constelación está completamente vivo. Lo que se mueve el tarot con el cartomante, eso está vivo. Sin embargo, cuando tú haces una consulta astrológica, más allá de la interacción que tengamos tú y yo, que tenga el consultante con el astrólogo, lo que marca la carta está fijo.
O sea, si tú me vas a preguntar cuáles son los tránsitos de dentro de un mes, te voy a decir los mismos tránsitos. Pero si yo te hago una tirada de cartas, cambiará cada vez. Entonces, con la astrología no hace falta ser tan escrupuloso como con el tarot o con las constelaciones, porque es un sistema estático, en tanto que el tarot y la constelación es un sistema completamente dinámico. Con lo cual, cada vez que lo retocamos, lo volvemos a cambiar, mientras que con la astrología eso no pasa. Con la interacción con el astrólogo sí, pero con la astrología no. Genial. Entonces, creemos entender que no hace falta para un astrólogo, en cuanto a volver a tocar un mismo tema, que haya cierta distancia mágica, digamos, de 90 No es días. necesario. Es otra historia. Es otra historia porque, por ejemplo, imagínate que estás bajo el influjo de un tránsito que es importante y ese tránsito dura 2 semanas. Pues bueno, si tengo confianza con la persona, especialmente si está en mi círculo de amistades, pues podemos ir comentando durante la semana qué va sintiendo esa persona, qué cosas van sucediendo, qué disyuntivas vitales se le presentan. Entonces se le puede hacer un seguimiento y tiene sentido seguir conversando viendo cómo van encajando las piezas. O sea, eso tiene bastante sentido. Porque, insisto, lo que es dinámica es la experiencia, pero el tránsito ya está fijado y marcado, pero no sabes cómo se va a escenificar. Por eso tiene sentido ya no tanto repreguntar de nuevo cuánto va a durar, que eso ya es un dato fijo, sino un poco qué se puede hacer con eso que está pasando. Robert, sabes que la pregunta del Titanic, fuera de que hoy mismo se me fueron cruzando ahí las sincronías, en realidad eso seguramente estuvo atraído porque una de mis inquietudes es esto de todo lo que sea retrospectivo, cuanto a una mancia que tenga poder retrospectivo, que te haga al menos reinterpretar algo o descubrir algo, por más que esté allá perdido en el tiempo. Lo mismo me pasa con la astrología, o sea, todo lo que pueda resignificar o hacerte entender o hacerte descubrir algo, por más que esté perdido allá en el fondo de los tiempos, la verdad que me parece bárbaro. Entonces, la pregunta sería la siguiente. Siempre que vos tengas las posiciones de los planetas, no importa de cuánto tiempo atrás estemos hablando, de lo lejana que fuera la fecha, ahora podrías hacer un estudio retrospectivo exacto o también podría llegar a hacerlo sin tener las posiciones de los planetas, por ejemplo, de 1912, cambiando de tema, que no sea el Titanic, que sea otra cosa. ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo puedo volver a cualquier fecha del pasado porque hay efemérides, es decir, al igual que las posiciones se pueden anticipar porque son ciclos matemáticos que se repiten, también puedes hacer el mismo ejercicio inverso y si tiras el ciclo hacia atrás, si cada ciclo dura X tiempo, pues vas tirando hacia atrás y hay un momento que el ciclo se repite, con lo cual solo tienes que seguir restando. Entonces, con un algoritmo matemático relativamente fácil puedes deducir las posiciones de hace 4.000 años, hace 6.000, de hace 8.000. Normalmente los programas de astrología no van tan atrás porque como tampoco hay ni siquiera registros históricos o los que hay son extraordinariamente confusos, pues no vale la pena. Pero es algo bastante fácil y los programas de astrología actuales todos te lo permiten. Tirar normalmente pues 2.000, 3.000 años atrás y tirar 1.000 años hacia adelante. Que ya ves tú para qué quieres mirar 1.000 años, pero bueno, aunque sea por curiosidad o para jugar a ser Nostradamus y dejarlo para los anales de la historia, de mira, pues yo predije el no sé qué del año 3000. Sí, eso se puede hacer. Es relativamente fácil. Es decir cuándo van a ser las grandes crisis del año 3000, eso lo podía hacer en muy poco rato. No es nada complicado. El tema es que si no conoces el contexto sociocultural e histórico de lo que está allí, pues más allá de decir que va a ser un año crítico y explicar un poco lo arquetipal, hacerlo en plan Nostradamus, pues tampoco sirve para mucho. Pero desde luego sí que podemos analizar cualquier suceso del pasado y ver un poco cuál es su idiosincrasia. Ahora te lo calculo de cabeza, pero en el 1912 supongo que Saturno estaba en Géminis. Y si estaba en Géminis, es la misma posición que tenían cuando cayeron las Torres Gemelas. O sea que aquello que fue, bueno, pues lo mismo, esos autosabotajes o falsas banderas, pues parece ser que por lo menos tenemos 2 eventos históricos con Saturno en Géminis de falsas banderas de estas importantes y muy sonadas. Me surge lo siguiente, que esto no lo tenía escrito ni lo había pensado hasta este momento. A ver, hay un hecho que tiene 2023 años, ¿no? Que supuestamente nació un señor y que ese señor generó
religión, que luego fueron religiones, Ujú. en un momento se diversificaron, y una cultura, y lo que es del lado opuesto terminó siendo también un referente como enemigo, como por ejemplo para cierta religión que tiene la luna, la media luna, los 3/4 de luna. Pero a ver, la cuestión iría a lo siguiente. Dado que hay posiciones que dicen hubo un Cristo histórico y otras que dicen no, es un mito más. Hasta hay investigadores que es impresionante cómo te ponen, por ejemplo, Ouspensky en un libro, te compara la oración del Padre Nuestro con una oración pagana, no recuerdo a cuál dios pagano, y es impresionante, cambias 3 palabras, es el mismo Padre Nuestro. Y la oración pagana es muy, muy anterior. Y hay una película que se llama Zeitgeist, que hace esto de una manera, bueno, mucho más potente. Entonces, para darte un ejemplo, a vos y a la gente de esto de que la astrología retrospectiva, según lo que vos me digas, al menos con este tema, puede llegar a dilucidar nada menos que eso. A ver, Jesucristo, personaje histórico o mítico. Fíjate la pequeña diferencia, creemos que es brutal. Entonces, vos lo podrías resolver teniendo o no teniendo las efemérides del año cero, o cómo lo podrías resolver. No, no podría resolverlo porque el mito existe. Entonces, astrológicamente, el mito está muy claro. El mito de Jesucristo aproximadamente en el año 6, que es cuando se dataría supuestamente el nacimiento de Jesucristo. Entonces, como el mito es real, astrológicamente está perfectamente marcado el inicio de una era allí. Entonces, eso sí que es extremadamente relevante. Si ese mito está fundamentado en un ser que es real, que existió, y a partir de ahí cuánto de lo que se narra de ese ser es real y cuánto es literatura, eso es muy complicado de dilucidar, pero que lo que fuera que aconteció ha marcado toda esta era, eso es un hecho. Y claro, en astrología no interesan tanto los hechos, sino lo que uno lee de esos hechos. Te pondré un ejemplo que se entiende muy bien y que es muy gráfico. Si tú te enteras hoy que, esperemos que no, que ha fallecido un amigo, pero ese amigo falleció hace 3 años, se reflejará en tu carta hoy, cuando tú te enteras, no cuando él falleció. Entonces, para ti lo que está reflejado en tu sistema energético es que ahora mismo yo vivo un duelo o vivo una pérdida. No es tanto el suceso que aconteció como el hecho de que tú te enteres en ese momento, o sea, el hecho personal. Entonces, la era cristiana y todo el mito cristiano está relacionado con la era de Piscis, está relacionado con la conjunción Júpiter-Saturno en Piscis que hubo en el año 6 a.C., que bien podría ser esa estrella de Belén de los Reyes Magos. Y como eso sí que es real, que ese mito está y toda la cosmología cristiana está basada en el mito de Piscis, que sea un personaje histórico o no, no altera la historia, no altera lo que vivimos. Por eso, aunque lo he intentado, nunca he llegado a la respuesta fidedigna. Podemos extraer el dato real. Es como decir, puedo saber si mi mujer me fue infiel con esos datos. Digo, no lo puedes saber con seguridad. Pero podemos saber con seguridad, por ejemplo, que tú te lo vas a tomar como que sí. De hecho, el que piensa que su pareja le ha sido infiel, lo sufre igual, lo haya hecho o no lo haya hecho. Porque en su mente es real y eso es lo que queda reflejado en carta, la interpretación que hacemos de los hechos más que los hechos reales. De ahí que el paranoico, el paranoide sufren aunque su sufrimiento esté basado en meras fabulaciones. Por eso no se puede hacer arqueología histórica, astrológica, utilizando la astrología para dirimirlo. Lo he intentado muchas veces, pero nunca he llegado a nada concluyente. Sí, y después también está, por ejemplo, en cuanto a Egipto y a lo que se supone es la fecha de antigüedad real de las pirámides, bueno, nada menos que un paradigma para la humanidad, que está bueno, ¿no? Pero solamente hubo referencias de Heródoto y Heródoto refiere relatos de pastores y este tipo se puso a, digamos, a establecer como absoluto el relato de un pastor, que hay que ver si el pastor estaba aburrido y se le puso a contar una historia, digamos. Se puede llegar a ponerle, a dilucidar eso a través de un estudio o es demasiado complicado el planteo. Solo tiene sentido, y esto es lo que hizo Anatoly Fomenko, el ruso. Claro que hay posiciones astronómicas que a veces están en los relatos históricos
que esas sí que se pueden rastrear. Hubo un eclipse tal fecha, entonces tú puedes rastrear en qué año fue el eclipse el 23 de abril, por ejemplo. Eso sí que es rastreable y eso sí que nos da la fecha concreta. Entonces, cuando hay registro astronómico barra astrológico, pero ahí nos interesa simplemente la posición concreta dentro de la eclíptica de tal planeta, eso sí que es perfectamente rastreable. Ya cuando las historias incluyen mitología, por ejemplo, si buscas la carta de nacimiento de Gengis Khan, pues hay cierta duda sobre algún en un poema, dicen que nació sobre el alba y tal. Es bastante difícil y puede haber tranquilamente dos fechas que oscilan a lo mejor en 10 años de diferencia, una semana. O sea, realmente se hace bastante complicado averiguarlo porque los datos que hay son muy ambiguos. Solo cuando hay registros astronómicos muy claros se puede más o menos rastrear. Y también hay en muchos libros indicios de falsedad. Ya sabemos que los jesuitas han reescrito parte de la historia por una razón muy sencilla. Todos los documentos escritos que tenemos los confeccionaban ellos. O sea, no tenemos prácticamente acceso a documentos originales. O sea, la humanidad no tiene esos registros y si están, habrá una copia en la Biblioteca del Vaticano a la que no podemos acceder. O sea, que ningún civil puede acceder a ello. Cuando tú buscas un libro de Ptolomeo, supuestamente escrito pues hace 2000 años o los que fueran, la copia más antigua a lo mejor tiene 900 años. O sea, no están las originales. Y estamos basándonos en fechas en las cuales, si eso se puede reescribir a posteriori, puede estar tremendamente falseado. Dice, los griegos fueron pues hace 2000 tantos años. A lo mejor fue hace mucho menos. Porque cuando Fomenko empezaba a mirar todos esos datos y a cotejarlos, veía que había cosas que no cuadraban. Y que al igual que en ese documental que decías de Stage, ¿cómo se llama el nombre? Zeitgeist, es exactamente. Eso también lo verificó en su día Salvador Freixedo en el libro El cristianismo, un mito más. Ya comparaba todos los mitos, todos los montones de paralelismos que había entre religiones y cómo había indicios de estar fabricados. También Fomenko veía que había indicios de que la historia estaba fabricada, que había patrones de los linajes reales que se repetían, hasta el punto de que la duración de cada uno de los reyes prácticamente era equivalente en diferentes dinastías de diferentes países, lo cual parecía una burda falsificación. Cuando empezaba a cotejar todos esos datos decía, bueno, pero es que esto no se nota que está manipulado, que está creado a posteriori y además las fechas basándonos en los registros de eclipses no cuadraban. Por eso hay indicios suficientes de fraude y por eso cuando miramos atrás en el tiempo podemos dudar de cualquier fecha. Por eso digo, el mito del cristianismo es real, es auténtico y hace 2000 años aproximadamente, en el 6 a.C., se daba una serie de condiciones que sí, que podían coincidir con el nacimiento del llamado ser Jesucristo. Ahora, si este fue el que nació cuando dijeron, eso ya no hay manera de verificarlo porque con mucha otra literatura se podría crear una historia fractal que fuera muy parecida, que fuera casi equivalente, pero no tiene por qué ser fidedigna a los relatos históricos que conocemos. Robert, hasta ahora mencionaste varias veces la palabra fractal. Yo lo tengo entendido de la siguiente manera, vos después me comentás lo tuyo. Como que cuando hay una fractalidad o un principio fractal, estamos hablando de algo que se genera por repetición, podríamos decir, infinita de una misma, ¿por qué no decirlo? De una misma célula, de un mismo principio generador o de una misma pieza. Entonces, un tejido fractal es porque el mismo punto se replicó de manera idéntica muchas veces. Vos lo usás en ese sentido. Lo Sí, usaste en ese sentido hasta ahora y utilizaste el término fractal unas 3 veces mínimo. Sí, el fractal es, como tú dices, un principio que se repite. Cuando nosotros utilizamos en poesía una metáfora, que es una analogía, ¿qué hacemos? Hacer un fractal, una comparación. Entonces, para comparar dos cosas y establecer una analogía significa que hay un principio que se repite. Ese principio a veces es sutil. Cuando hablamos de un fractal, decimos, hemos identificado un principio y lo podemos ver representado en diferentes niveles. Por ejemplo, si tienes un jefe que es un cabrón, luego a lo mejor también tuviste un padre que era un cabrón y luego un jefe de Estado, un presidente que es un cabrón. Entonces, en todos vemos el mismo fractal y vemos las más actitudes tiránicas representadas en una persona que tiene cierta autoridad sobre los demás y que ejerce una tiranía sobre ella. Entonces, el tirano es un arquetipo y por lo tanto se expresa de manera fractal en los diferentes niveles de realidad.
A veces en una casa pues tienes un pequeño dictatorzuelo que es el que manda sobre el resto. En una pandilla de gamberros pues también hay el pandillero alfa que es el que gobierna sobre el resto. Y lo mismo lo puedes aplicar en cualquier empresucha de 3 al cuarto. Te encuentras ese tirano. Pues la fractalidad te dice que una vez que has comprendido el principio de ese tirano, lo vas a poder identificar en todas las áreas de la vida que quieras. Entonces, la ley de la fractalidad, que es la ley de correspondencia del Kybalión, como es arriba es abajo, te permite ver esos principios arquetípicos representados en todos los niveles de realidad. Por eso, por analogía, podemos comprender todas las cosas, que es la base de la sabiduría y la base del taoísmo. Si tú en el microcosmos puedes identificar un principio, en el macrocosmos también te lo vas a encontrar.